Hola mis amigos, otra vez lunes, otra vez juntos. Yo feliz, como ustedes habrán visto, estrenando una intro a el programa de YouTube, y tengo que decir que es el trabajo talentoso de mi amigo Mario Lafaye, que ha volcado no solamente su gran creatividad, sino sobre todo su cariño. Así que tengo que agradecer el cariño de Mario y el apoyo, por supuesto, de su esposa Mamiol, que están contribuyendo enormemente, y yo lo valoro mucho, a que este producto, este programa salga cada día más bonito. ¿Se acuerdan que el anterior lunes les había prometido hablar de periodismo, pero a partir de algunos mitos? Y habíamos mencionado, por ejemplo, el mito de la frase de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en el 82, cuando dijo que el periodismo es el mejor oficio del mundo, es el más bonito. Entonces, yo me he ido preguntando a lo largo de mi vida, ¿por qué García Márquez? ¿Qué pasó para que García Márquez tenga tanto impacto en las generaciones de los periodistas de ese tiempo, de sus contemporáneos? ¿Y por qué resulta que para mí también García Márquez resulta muy cercano? Les voy a contar. Primero porque García Márquez tenía la edad de mi papá. Ambos habían nacido como alrededor de 1927, y porque mi papá hablaba de García Márquez y de Mario Vargas Llosa como si fueran sus amigos. Entonces, escuché esa frase tanto de las historias que me contaba mi papá a propósito de estos escritores, ambos premios Nobel de literatura. Y por el otro lado, cuando yo empecé a gatear en la televisión, allá por el año 1978, conocí a los primeros periodistas. Y los primeros periodistas repetían mucho esta frase. Tanto la repetían que yo también la empecé a repetir, y es una frase que me ha acompañado en mi vida profesional, en mi vida académica, en mi vida sindical. Bueno, les estaba contando que mi papá seguía los éxitos literarios de Gabo, sabía de su vida desde niño, y hasta se indignó mi papá cuando supo que su amigo, el otro premio Nobel del Perú, Mario Vargas Llosa, le había dado un puñetazo. Fue una historia en la que me llamó mucho la atención por la familiaridad que tenía mi padre con estos dos escritores. Y después me dijo que, bueno, resulta de que el tal puñetazo había puesto fin a una larga amistad. Ellos habían sido amigos por mucho tiempo, habían compartido sus experiencias literarias, compartían sus ideologías, sus convicciones, pero finalmente el puñetazo puso fin a esa amistad, y tanto así fue que uno se fue a la izquierda y el otro se fue por la derecha. Yo particularmente descubrí a García Márquez a partir de, obviamente, su obra estrella de 100 años de soledad, y me di cuenta que, como es una obra tan anacrónica, complicada, y que habla como de 4 o 5 generaciones, me di cuenta que todos tenemos raíces, venimos de alguna parte, y todo está interiorizado, y resulta de que cuando somos grandes, creemos que lo que pasó con las generaciones anteriores no tiene nada que ver con nosotros, y no es verdad. A partir de eso empezaba a seguir a García Márquez, y por supuesto me gustaba mucho la frase, y quería descubrir por qué García Márquez era tan importante para los periodistas. Era un referente, era un maestro, era una luz en el horizonte de los periodistas, porque
no solamente era apasionado y talentoso porque había escrito desde niño poemas, cuentos y había empezado a publicar en los periódicos de su pueblo allá en Colombia, sino porque cuando ya fue grande, ya adolescente y muy joven, se convirtió en un activista político, se convirtió en un maestro en el manejo de los géneros periodísticos. Entonces, esa su obra del año 67, por supuesto, lo ha lanzado al escenario internacional de la literatura. Hemos conocido sus raíces periodísticas, hemos sabido que le encantaba ser reportero, le fascinaba ser reportero, amaba el periodismo y al tiempo que trabajaba en importantes periódicos de su país y después para otros países, México y España creo incluso, el hombre ha trascendido la literatura y ha puesto en alto a Latinoamérica. Soñaba con que el socialismo, por ejemplo, era la mejor opción para los países latinoamericanos. Después supe que se había desencantado un poco, pero lo cierto es que nos permitió acercarnos a su país, a una Colombia que tenía un pasado violento, un pasado de gobiernos autoritarios, de gobiernos de dictaduras, y por supuesto esto significaba un gran desafío a los periodistas de la época, no solamente de su país, sino de todos nuestros países, porque nuestras historias eran más o menos parecidas, eran historias paralelas y nos ha permitido conocer también las costumbres y cómo vivían las comunidades colombianas. García Márquez ha probado también lo que es la censura periodística. Lo ha probado. Me interesó mucho a partir de ese detalle, de recoger su experiencia como periodista de prensa latina en Cuba. Y claro, ustedes me dirán, claro, la generación de los papás, de los padres de ustedes o de sus abuelos, estaban en esa línea de la inspiración que había generado la Revolución Cubana, por ejemplo. Soñar en un socialismo que se plasmaba hasta en nuestras poleras, teníamos nuestras poleras del Che Guevara. Entonces los más chicos y los más jóvenes y los periodistas de entonces tenían en sus venas esa corriente. Eran de esa tendencia, esa izquierda idealista, qué sé yo, pero al margen de sus novelas, García Márquez creía que el periodismo era su cable a tierra. García Márquez decía, bueno, el periodismo me mantiene con mi cable a tierra porque me enfrenta con la realidad del cada día de nuestros países, la realidad de las calles. Y la literatura lo que está haciendo es desafiar mi imaginación, mi creatividad, la magia de crear géneros literarios con una maestría impresionante, y muchas de sus novelas y de sus crónicas arrancadas de sus experiencias periodísticas. Por eso es que para los periodistas García Márquez es un referente, es un maestro, y por eso es que esta frase del periodismo es el oficio más lindo del mundo, el más bonito, el mejor, y qué sé yo, ha cautivado pues el alma de varias generaciones de los periodistas de mis mayores, y incluyendo nuestra generación. Yo creo que no sé hasta qué punto esas pasiones por el periodismo todavía si viven o no en las nuevas generaciones de los más jóvenes, de los periodistas que están en los medios de comunicación. Eso no les puedo decir, ojalá que sí, pero definitivamente para nosotros era un referente que nos ayudaba a perseverar. Esta frase de un grande en el contexto de la historia de turbulencias políticas que nos ha tocado vivir en nuestros países, nos ha servido de aliento para lidiar,
para lidiar con nuestras propias vidas que transcurrían como en mundos paralelos, como andamos viviendo como si estuviéramos en unas burbujas, estamos borrando, estamos contrastando, estamos volviendo a escribir, estamos corrigiendo, estamos contrastando fuentes. Entonces es un ritmo a veces despiadado contra el tiempo. Lo cierto es que éramos inmensamente felices cuando nuestras historias se publicaban o teníamos horas de un insoportable bochorno cuando nos equivocábamos. Entonces, la gran manada de periodistas que yo he conocido y de los que he aprendido mis mejores lecciones, vivíamos absorbidos por esa misión y nuestra tendencia al aislamiento. Frases como las de Gabo nos hacían sentir valientes, guerreros, paladines de la libertad, etc. Pero en paralelo, nuestras familias, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos vivían en el entorno, porque los periodistas no somos seres solitarios. Tenemos un entorno, tenemos familia y todo nuestro trabajo les afecta de una o de otra manera y sentían, por supuesto, los efectos de nuestras publicaciones. Inseguridad, preocupación, angustia de qué es lo que nos va a pasar o las represalias que a veces tenía nuestro trabajo, daños colaterales en las personas que amábamos. Así que quiero aterrizar diciéndoles que los pocos, alguien que viven de cerca nuestras rutinas, no saben grandes ausentes por muy presentes físicamente que estemos, porque observan nuestros apuros, nuestros corre-corres, el teléfono que no para, y entonces de pronto nos quedamos así como colgados en la realidad, porque en nuestra burbuja mental está corriendo una historia en desarrollo, estamos pensando en nuestros titulares, estamos pensando en qué es lo que está pasando en la realidad. Estamos aquí, pero no estamos en realidad. Entonces, a veces tenemos que enfrentar cuando alguien que está muy cerca de ti, tú estás ahí colgado, te dice, oye, ¿me estás escuchando? Nunca estás. Entonces, la plata que ganas no alcanza. Hay ausencias complicadas en las familias. Tenemos problemas serios en nuestras estructuras familiares. Y eso, claro, nos hace sufrir, pero admitimos que es difícil vivir con nosotros y nuestro mundo paralelo interior. Entonces, silenciosos para no ofendernos a nosotros mismos, nos preguntamos cómo es que un oficio tan el mejor del mundo puede ser el mejor cuando es estresante, nos pagan mal, está siempre generando angustia, estamos estresados, siempre nos está demandando de mucho esfuerzo. Entonces, y si estamos causando tantos daños emocionales a nuestros seres queridos, ¿cómo es que puede ser el mejor? En la lógica de Gabo, claro, para él era el mejor. ¿Por qué? Porque él saltó a un escenario internacional gracias a la literatura, era un éxito y el periodismo era su cable a tierra, como les decía. Pero para nosotros volveremos a revisar si realmente es un oficio, es un trabajo en el que podemos sobrevivir sin pasión y sin convicciones, sin ideales que tenían las generaciones anteriores. Así que coincido con el maestro colombiano en que el periodismo es una escuela adictiva, es un campo inmenso de entrenamiento, turbulencias, bendiciones, que en lo personal me facilita escribir algo de mis memorias, muy lejos del arte literario, por supuesto. García Márquez era un genio y nosotros estábamos bien lejos de eso, pero al menos cerca de la intensidad de mis vivencias. El próximo lunes les voy a contar algunas historias, algunos dilemas que hemos vivido los periodistas en el curso de nuestra vida y en las que frases como esta nos han ayudado a salir adelante. Muchas gracias, que Dios los bendiga, nos vemos el lunes.